En los últimos años hemos logrado disminuir un poco y en realidad tenemos que ver que hay diferentes elementos que explican la deserción y el ausentismo escolar. Bien, estamos conectados en estos momentos con Juan Cadillo, ex ministro de Educación, para hablar sobre las consecuencias de la deserción escolar en el país. Profesor Cadillo, ¿qué tal? Buenas noches. Profesor Cadillo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Bien, vamos a retomar la comunicación en estos momentos para que podamos conversar con el profesor Juan Cadillo, ex ministro de Educación, para que nos dé su comentario sobre las consecuencias de la deserción escolar en el Perú. Profesor Cadillo, una vez más, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, profesor? En realidad el tema de la deserción escolar es un tema muy importante que tenemos que ir cubriendo. Especialmente la deserción fue aumentando a razón de la pandemia. En los últimos años hemos logrado disminuir un poco y en realidad tenemos que ver que hay diferentes elementos que explican la deserción y el ausentismo escolar. Dentro de los principales son fundamentalmente los problemas económicos, los problemas familiares, también está relacionado a la falta de interés que tienen los estudiantes por cuestiones de las metodologías que desarrollan los profesores. Otra explicación que se da a la deserción y el abandono escolar también es la necesidad de trabajo. Ahora, con respecto ya a las consecuencias que se tiene, pues en primer lugar, de un sentido práctico, es el de competitividad laboral. Es decir, a mayor cantidad de estudiantes que no terminan la educación básica, no desarrollan esas competencias necesarias para el mundo laboral, también el sentido de productividad del país y fundamentalmente ya a razón personal, pues es el falta de desarrollo profesional y personal que van a tener los estudiantes a futuro. Pero, profesor Cadillo, si tenemos ya el diagnóstico del problema, ¿por qué no es posible encontrar la solución a esos problemas? ¿Qué falta? Bueno, en realidad necesitamos pues un trabajo a mediano y largo plazo. Entonces hemos fallado grandemente en el desarrollo de un conjunto de políticas de mediano y largo plazo. Por lo general se habla, por ejemplo, de que ya se ha tratado de implementar programas como Alerta Escuela, donde en función de la inteligencia artificial se fue recogiendo un conjunto de datos, analizando datos, pero también este programa, por ejemplo, se lanza programas que al año siguiente no persisten en el tiempo. Entonces, justamente en eso fallamos, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar un conjunto de mecanismos, de políticas que puedan ser desarrolladas a mediano plazo. Por ejemplo, el año pasado se desarrolló este programa en Lima Metropolitana que estaba orientado pues a que todos estén presentes, por ejemplo, ¿no? A través de algo relativamente práctico, es decir, habilitar un conjunto de líneas telefónicas para que los estudiantes, para que las personas pudieran indicar dónde estaban esos estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces igual, o sea, tenemos que persistir justamente en las estrategias, ver cuáles funcionan, cuáles no, y es obvio, inversión. Necesitamos pues solucionar algunos problemas orientados a la parte económica y también a los problemas familiares. Y esto implica un trabajo no solo de tener estas líneas telefónicas o estos sistemas de inteligencia artificial, sino también un trabajo persistente con los padres de familia. Y esto implica pues programas de formación, de capacitación, de seguimiento en las instituciones educativas. Es decir, el director tiene que estar preparado, así como los docentes, para sostener todo este conjunto de políticas y no es algo simplemente que se lanza por un programa o un plan que realmente no llega a las escuelas. Y en la zona rural entiendo que la deserción es mucho más alta. ¿Cuál podría ser la solución para poder mitigar el ausentismo escolar en las zonas más alejadas del país? Por ejemplo, en ese punto se ha insistido con el programa Juntos a través del MIDIS, donde se ha ido implementando pues en algunas regiones programas donde se estimula a los padres de familia para que en función de la asistencia de los niños y de sus propias notas y del apoyo de la familia a los estudiantes, estos puedan culminar la educación secundaria, pero esto necesita pues ser ampliado, ¿no? Hasta ahora tenemos un bajo desarrollo solo en algunas regiones. Esto tiene que ser masificado y tiene que ser a la vez también sostenido en el tiempo, ¿no? Como te decía, nuestro gran problema es la continuidad de las políticas y vamos experimentando una que va funcionando medianamente, pero al siguiente año lamentablemente se deja de insistir esa política y se inventa otra.
y por lo tanto no tenemos ese sentido de sostenibilidad, ¿no? ¿La brecha creciente de falta de infraestructura educativa es factor también de la deserción escolar? Dentro del diagnóstico que se tiene no es un factor necesariamente relevante, porque el principal factor es el problema económico. Hay una encuesta nacional de hogares del 2020 donde se busca explicación de cuáles son los factores de la deserción escolar y el principal, con un 75%, es el problema económico. O un 12% tenemos a los problemas familiares, mientras que un 4% está relacionado con la falta de interés o estimulación que dan los profesores. Es obvio que tiene un componente ahí, pero que no necesariamente es el más relevante en este momento para explicar la deserción escolar. Bien, profesor Cadillo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. A ti. Buenas Bien, noches. muchísimas gracias.